Bueno, por ahí mencionaron que existe una barrera de filtración que nos explica por qué las partículas grandes no pueden pasar. Pero ¿cómo está configurada esa barrera? Resulta que existen tres grandes estructuras que constituyen la barrera. Vamos a arrancar desde abajo, en donde dice CAP, significa capilar glomerular. ¿De dónde salió ese capilar glomerular? ¿Qué estructura lo antecedía? La arteriola aferente con A. Eso quiere decir que en este capilar glomerular tenemos ¿qué? ¿Qué hay dentro del capilar? Sangre, ¿cierto? Es decir, hay plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cómo está configurado un capilar? ¿Qué forman las paredes de un capilar? El endotelio, ¿cierto? Entonces, esto que dice aquí end hace referencia al endotelio, que a nivel renal es fenestrado o poroso. Fíjense, esta microfotografía electrónica muestra unos huecos en el capilar. Por allí podrían pasar partículas relativamente grandes, ¿cierto? Entonces, el primer constituyente de esa barrera de filtración glomerular, ¿cuál será? El endotelio capilar. Y ese endotelio capilar es fenestrado de forma que va a representar una barrera a las partículas muy grandes, pero a las partículas pequeñas las va a dejar pasar fácilmente. El endotelio del capilar glomerular. Fíjense, después del endotelio nosotros vemos una nueva capa que es muchísimo más continua y se llama membrana basal glomerular. ¿Cuál de las dos estructuras creen ustedes que es más permeable? ¿La endotelial o la membrana basal glomerular? La endotelial, ¿cierto? ¿Pregunta? ¿De acuerdo? Entonces, la membrana basal glomerular no solamente es continua, es decir, las partículas que han logrado pasar esta primera fase de la barrera, el endotelio van a empezar a experimentar una limitante física en la membrana basal. Adicionalmente, resulta que esa membrana basal glomerular tiene muchas cargas negativas gracias a la presencia de ciertas proteínas, principalmente proteoglicanos. Esos proteoglicanos entonces van a preferir qué partículas respecto a qué otras. Si son negativas, preferirán a las positivas y rechazarán a quiénes. A las negativas, a las de su mismo tipo. Entonces, ¿cuál es el primer componente de la barrera de filtración? El endotelio capilar. El segundo componente, membrana basal glomerular. Y el tercer componente, entonces, veamos aquí, está representado por estas E, que significa el epitelio, los pedicelos de los podocitos. Los pedicelos de los podocitos, que es un tejido epitelial. Pedicelos. Los pedicelos de los podocitos. Los podocitos son las células que le dan el soporte a la barrera y que constituyen la cápsula de Bowel. Fíjense ustedes, los pedicelos son como los dedos de los podocitos. Hagan de cuenta que la mano es el podocito y los dedos son los pedicelos de los podocitos. Entonces, entre pedicelo y pedicelo hay un espacio físico, es decir, también es poroso. Después de este tejido epitelial tenemos el espacio urinario. La S hace referencia a espacio y la U, urinario. Por consiguiente, mientras que en esta zona inferior tenemos sangre, en esta parte superior tenemos orina. La barrera de filtración glomerular
marca la diferencia entre lo que nosotros llamamos sangre y lo que llamamos orina. Bueno, entonces, esta zona de arriba la vamos a denominar cápsula de Bowman y la parte de abajo capilar glomerular. Resulta que existen otra serie de fuerzas que determinan hacia dónde se va a mover el líquido sanguíneo. Aquí tenemos marcadas las tres más importantes. En negro, la fuerza que favorece la formación de orina. La fuerza que hace o que permite que se produzca mucha o poca orina se va a denominar presión hidrostática del capilar glomerular. Si se llama presión hidrostática, ¿quién está ejerciendo la fuerza? El agua, ¿cierto? ¿Qué pasará entonces con esa flecha negra si yo incremento la cantidad de agua en plasma? Aumenta, ¿cierto? Eso explica por qué en la medida en que ustedes ingieren más agua, les dan más ganas de orinar, porque están aumentando la flecha negra. A mayor presión hidrostática del capilar glomerular, mayor filtración y por consiguiente mayor diuresis. ¿Cuándo hay una reducción de la presión hidrostática del capilar glomerular? Cuando hay deshidratación, cuando hay anemia, cuando hay una hipovolemia, ¿de acuerdo? En ese caso la flecha negra será de menor tamaño y ¿qué pasará con la producción de orina? Disminuye. ¿Listo? Entonces, a mayor cantidad de agua circulando en sangre, mayor producción de orina. A menor cantidad de agua circulando, menor producción de orina. Sí. Ahora, resulta que existen unas fuerzas que se contraponen a la presión hidrostática del capilar glomerular, es decir, que van a evitar que se forme tanta orina. ¿Cuáles son? A este lado, en la cápsula de Bowman, tenemos la contraparte del agua. ¿Cómo se llamará? Presión hidrostática, pero de la cápsula de Bowman. ¿Qué pasará si aumenta la cantidad de agua en el espacio urinario con la filtración? No permea tan fácil. Sin embargo, ¿cuál de las dos flechas es más gruesa? ¿La negra o la verde? La negra. Por consiguiente, si bien hay parte del líquido en el espacio urinario, la fuerza que pasa... ¿Pasa algo? Recuerde que el paso a través de la clase obstaculiza el desarrollo apropiado de ella. Entonces, le pido respeto no solamente por los docentes, sino por sus compañeros. La flecha negra va a ser mayor que la flecha verde, es decir, la presión de agua dentro del capilar es mucho más grande que el agua en la cápsula de Bowman y por consiguiente siempre se va a producir filtrado urinario. Siempre se va a producir una cantidad, así sea mínima, de orina. ¿Cuánto es el mínimo que produce una persona en ausencia de enfermedad? 500 mililitros en un día. Por debajo de 500 mililitros, ¿cómo lo llamamos? Oliguro. Entonces, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a contraponerse al efecto del agua que busca pasar del capilar hacia el espacio urinario. ¿Pregunta? Por el agua que se encuentra en el espacio urinario, solo por el agua. Ahora, resulta que tenemos otra fuerza que evita que pase agua desde el capilar hacia el espacio urinario. ¿Cómo se llama? Hay otra fuerza que se encarga de evitar muy bien que el agua pase desde el capilar hacia el espacio urinario. Se llama presión oncótica del capilar glomerular. Pi hace referencia a presión oncótica.
También van a encontrar que esa presión oncótica es la misma coloido-osmótica. Presión oncótica o coloidosmótica. Presión oncótica del capilar glomerular. Aquí hacemos referencia, les pido que hagan silencio por favor, a presión oncótica para diferenciarla de la presión osmótica por algo muy importante, y es que los solutos como el sodio, el cloruro y el potasio, que determinan la osmolaridad del plasma, pueden pasar fácilmente a través de esta barrera, ¿cierto? Pero las proteínas no pueden pasar, o si lo hacen en pequeña cantidad, y una vez pasan la barrera de filtración rápidamente son reabsorbidas. Entonces, esta presión oncótica hace referencia en mayor medida a la cantidad de proteínas que hay en el capilar. Recuerden que las proteínas en el capilar funcionan como esponjas. Si tenemos muchas proteínas en el plasma, ¿qué pasará con el agua que se encuentra en ese plasma? ¿Va a querer migrar hacia otros sitios? No, va a querer quedarse en el plasma. Pase desde el capilar hacia el espacio urinario. La proteína, la presión oncótica está en el capilar. Entonces, si ustedes aumentan mucho la cantidad de proteínas en plasma, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de enfermedades autoinmunes que producen muchas inmunoglobulinas circulantes, una hipergamma inmunoglobulinemia, va a tener una presión oncótica extremadamente elevada. ¿Qué pasará entonces con la diuresis de estos pacientes? ¿Estará aumentada o disminuida? Disminuida, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si una persona tiene una infección con hepatitis C crónica que le ha llevado a obtener un cuadro de cirrosis? Y en el hígado se producen muchas de esas proteínas. Si ya no tenemos proteínas circulando en plasma, ¿qué va a pasar con esa producción de orina? ¿Estará aumentada o disminuida? Aumenta, porque estamos disminuyendo el número de esponjas, de forma que la presión hidrostática, a la misma presión hidrostática, favorecerá mayor filtrado glomerular, es decir, mayor producción de orina. Depende de cuál de ellas se haya alterado. En el edema usted va a ver que existen dos clases, uno intracelular y otro extracelular. El extracelular por lo general se va a ubicar puntualmente en el intersticio. En general, lo que ocurre es que hay un incremento elevado de la presión hidrostática. El agua ya no va a querer quedarse dentro del vaso, sino que va a irse al intersticio. Entonces va a aumentar progresivamente el tamaño de ese intersticio, y una vez hay mucha agua en el intersticio, va a pasar ahora a la célula. Resulta que habíamos dicho, la sangre llega a través de la arteria renal hasta finalmente alcanzar el capilar glomerular. En el capilar glomerular pueden ocurrir dos cosas. El 19% se ha filtrado y el 81% sigue hacia los capilares peritubulares. Ese 19% que se filtró va a pasar ahora por este trayecto. Esta es la cápsula de Bowman, y después de la cápsula de Bowman se desprende un tubo pequeño que se llama túbulo contorneado proximal. Túbulo recto proximal, porción descendente, ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo conector, túbulo colector. De ahí llegamos a la pelvis renal y ahí a los uréteres. De los uréteres descienden y terminan desembocando en la vejiga. Una vez llega a la vejiga, finalmente se almacena durante unos minutos o horas y después va a ser eliminado por la uretra. ¿Sí? No entendí lo de la cirrosis. ¿Puedes, por favor? ¿Perdón? Lo de la cirrosis, ¿puedes volverlo a repetir, por favor? Recuerde que la presión oncótica, que resume la presión coloidosmótica, es decir, cuántos solutos hay, entiéndase solutos, electrolitos y otras partículas, principalmente proteínas,
Hablamos de presión oncótica porque la osmótica está fácilmente permeada, ya que el sodio, cloruro y potasio van a poder migrar de un lado hacia el otro, mientras que las proteínas no tanto. Entonces este pi CG, la presión oncótica del capilar, me dice si hay muchas o pocas proteínas en el capilar. Como las proteínas funcionan como esponjas, si yo tengo muchas esponjas, van a captar mucha agua. El agua que se encuentra en los capilares no va a querer irse a otro sitio, se va a quedar allí. Por consiguiente, evita la flecha negra, evita que se filtre. En la cirrosis está disminuida la producción de proteínas. La más importante de ellas es la albúmina. Entonces la albúmina aporta aproximadamente el 50% de esa presión oncótica. Si está reducida el número de esponjas, el agua va a querer irse a otro sitio. En este caso, ¿cuál sería? El espacio urinario. Por eso para producir más orina. ¿Preguntas hasta acá? Veamos un poco más en detalle lo que había dicho su compañera de las cargas que tiene la membrana basal glomerular. Tenemos en esta diapositiva una gráfica que resume en el eje X mi variable independiente. Encuentro el radio molecular efectivo, expresado en angstroms. ¿Qué es un angstrom? 1 a la menos 10 metros, o la décima parte de un nanómetro. Es extremadamente pequeño, ¿vale? Una partícula muy pequeña. Vamos a analizar una partícula que tiene un radio. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Dos radios van a configurar un diámetro. Un radio de 18 angstroms y un radio máximo de 46 angstroms. Es decir, la partícula aquí es muy grande o muy pequeñita. Muy pequeña, y a este lado es muy grande o muy pequeña. Muy grande, ¿cierto? Entonces vamos a determinar cuál es el efecto que tiene el tamaño de una partícula respecto a qué. ¿Cuál es la variable dependiente? Nuestra variable dependiente, recuérdenlo, siempre lo ubicamos en el eje Y, o el eje de las ordenadas. La filtración relativa. ¿Qué entendemos nosotros por filtración ahora? El paso de una sustancia desde el capilar glomerular a través de una barrera de filtración glomerular hacia el espacio urinario. La filtración relativa puede asumir dos grandes valores. 0, no se filtra nada. 1, se filtra todo. Miremos entonces que en esta gráfica analizamos una partícula que se llama dextrano. El dextrán es un polisacárido que me permite ajustar como las fichas del Lego su tamaño. Yo puedo tener una única ficha de Lego o pegarle todas las que yo quiera. ¿Listo? Entonces, en este sitio yo tengo 18 fichas Lego y estoy determinando que si esas fichas de Lego no tienen ninguna carga eléctrica asociada, es decir, si son neutras, van a tener un comportamiento determinado. Analicemos 3 puntos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la filtración de esa partícula si tiene un tamaño de 18? ¿Se filtra? ¿No se filtra? Si es 18 y es neutra, fíjense cuánto se filtra. Todo se filtra. ¿Qué pasará si ahora yo no tengo 18 fichas Lego, sino que tengo 30 fichas Lego? ¿Qué pasará con la filtración? ¿Se mantiene en 1? No, cae. ¿A cuánto? Aproximadamente a un 40%. ¿Cuánto dejé de filtrar? Un 60%. ¿Qué puedo interpretar entonces que está allí? El tamaño influye en la filtración. ¿Favorece el tamaño de la filtración o la bloquea? La bloquea, ¿cierto? Entonces, a mayor tamaño, menor filtración. ¿Es una relación directa o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. A mayor tamaño, menor filtración. Corroborémoslo una vez más. 0,4 o 40%. Recuerde que una fracción siempre puede multiplicarla por 100 para que sea un número más entendido. Corroboremos lo que dijimos.
¿Qué pasa si ahora yo no tengo 30 fichas Lego, sino que tengo 42 fichas Lego? ¿Qué pasará con la filtración? ¿Sigue siendo del 40%? Disminuye aún más. ¿A qué valor? Menos del 10% o menos de 0.1. En otras palabras, aquí estamos corroborando que efectivamente, en la medida en que una partícula se hace más grande, menos se puede filtrar. ¿Pregunta? El dextrán es la partícula que yo estoy analizando, ¿sí? Yo puedo analizar dextrán, puedo analizar sodio, puedo analizar glucosa, puedo analizar penicilina, ¿vale? En este caso estoy utilizando el dextrán porque funciona igual que una ficha Lego. Yo puedo pegarle a una molécula de dextrán otra y otra y otra para poder hacerlo o más grande o más pequeño. Mientras que la glucosa es una sola molécula de glucosa y la molécula de sodio es una sola molécula de sodio. ¿Sí? Excelente pregunta. Fíjense ustedes aquí una cosa, y es que hay dos flechas hacia abajo y una sola flecha hacia arriba. ¿Por qué no hay una flecha negra chiquita en este lado, en el espacio urinario? ¿Por qué no hay presión oncótica en la cápsula de Bowman? Entonces, por eso se filtran muy pocas proteínas, entonces esa flecha negra es casi inexistente, y lo poquito que ha existido rápidamente desaparece porque el riñón se encarga de reabsorber. El escenario que usted plantea, en donde hay alteración de la tercera capa de la barrera de filtración glomerular, necesariamente va a hacer que ahora sí aparezca esa flecha en negro a este lado y que favorezca aún más la filtración de orina. Entonces ustedes van a ver una enfermedad que se llama el síndrome nefrótico, en la cual hay una gran cantidad de proteínas en la orina y eso favorece una mayor diuresis. Hasta aquí entonces hemos concluido que el tamaño es inversamente proporcional a la filtración a través del riñón. Pero ¿qué ocurrirá si yo le adiciono una carga, sea positiva o negativa, a esa molécula? Por ejemplo, si yo le agrego cargas negativas al dextrán, ¿qué le va a ocurrir? Tengo 18 moléculas de dextrán, pero ahora las voy a pintar, las voy a sumergir en un balde que tiene petróleo, por decir algo, y ahora todas van a quedar negras. ¿Qué ocurrirá antes? Si yo tenía 18 partículas, ¿cuánto se filtraba? Todo. Pero si ahora tienen cargas negativas, ¿cuánto se va a filtrar? Menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo interpretar yo ahí? Que no solamente importa el tamaño de una partícula, sino también es necesaria saber su carga. Y que las cargas negativas son repelidas por la barrera de filtración. Notar que eso no implica que no haya cargas negativas. Me explico, ¿ustedes esperan encontrar cloruro y bicarbonato en la orina? ¿Sí o no? Porque el cloruro es pequeñito y tiene cargas negativas. Pero muy poquito, pero pasa. Entonces, al final en la orina esperan encontrar muy poco de ambas cosas, de cloruro y de bicarbonato, pero precisamente porque se reabsorbieron, pero pueden pasar, no tanto como pasa el sodio o el potasio. Bueno, ¿qué pasará si ahora yo tengo estas 18 partículas de Lego sumergidas en petróleo y ahora le pego otras 12 moléculas para formar un tamaño de 30 con cargas negativas? ¿Cuánto será su filtración? Se va a filtrar muchísimo menos. Luego, ¿qué puedo interpretar? A mayor cantidad de cargas negativas y mayor tamaño, menor filtración. Si eso es cierto,
¿podemos predecir entonces que las moléculas positivas se filtren más? ¿Qué experimento diseñarían? Entonces podemos coger una partícula como el sodio, ¿de acuerdo?, que tiene una carga positiva, o el calcio, que es un catión divalente, y en este caso con el dextran que estamos analizando, ¿qué le harían? Ya lo sumergimos en petróleo, que es un símil de agregarle cargas negativas. Ahora, ¿qué haríamos con esas 30 fichas, esas 18 fichas Lego? Nos la metemos en una solución X por Y que le agreguen múltiples cargas positivas. Fíjense ustedes, si yo tengo 18 fichas Lego sumergidas ahora en azúcar, por ejemplo, o en alguna sustancia que le agregue muchas cargas positivas, ¿cuánto será su filtración? ¿Mayor de 1? ¿Mayor del 100%? No. ¿Qué puedo interpretar entonces? Que no importa si hay cargas positivas, si una partícula es muy pequeña, se va a filtrar fácilmente. Pero si yo aumento el tamaño de mis partículas, 30 por ejemplo, ¿cuánto teníamos de filtración para una partícula neutra? Aproximadamente el 40%. Si yo ahora le agrego cargas positivas, fíjense, pasamos de un 40% a un 80%. Entonces, si ustedes quisieran favorecer la filtración de una sustancia, ¿qué deberían hacer con ella? Volverla más pequeña progresivamente y agregarle cargas positivas. ¿Sí? Mirar el pH, ¿cómo le ayudaría? ¿De acuerdo? De acuerdo, excelente opción. Sin embargo, el pH en este sentido es neutro. Y durante la primera parte, bueno, cercano a la neutralidad, es decir, está en 7.4 y no va a cambiar mucho a lo largo del capilar hacia la barrera de filtración, hacia la cápsula de bomba. Va a ser 7.4, 7.35 a 7.45. ¿Perdón? Es más ácido, pero después de que pasa por la nefrona. No necesariamente. Vamos a ver más adelante cuál es la explicación. Aquí estamos viendo la respuesta a la pregunta que me hicieron hace unos minutos, y es: ¿qué ocurre? Esta es la función normal de la barrera, y ¿qué ocurriría si yo le quito las cargas negativas a la membrana basal glomerular? Voy a perder cosas que antes no debería perder. Entonces se van a empezar a filtrar partículas grandes, y por consiguiente, en la medida en que las partículas sean más pequeñitas, aún más se van a filtrar. Veamos puntualmente cuáles son las fuerzas que determinan la filtración glomerular. Tenemos una tabla con 3 columnas. En la primera de ellas está la fuerza, en la segunda la presión que observo al final de la arteriola aferente del capilar, antes de que comience el capilar glomerular. Y en la tercera columna que estoy viendo yo, ¿cuál es la presión que observo al inicio de la arteriola eferente, justo después de que salió por el capilar glomerular? Esta tabla, a su vez, tiene 3 grandes filas. La primera de ellas describe las fuerzas que favorecen la producción de orina. Allá atrás, ¿cuáles son las fuerzas que favorecen la filtración de orina? Las que la favorecen, la presión. ¿Cuál? No, la presión hidrostática del capilar. ¿La presión hidrostática de dónde? Del capilar. ¿Y en dónde está? Del capilar glomerular. ¿Listo? Entonces, recuerden, la presión hidrostática del capilar glomerular es la más importante. ¿Cuánto es esa presión al final de la arteriola aferente, justo antes de que comience el capilar glomerular? ¿60 qué? Milímetros de mercurio. ¿Cuánto es una vez ha pasado por ese capilar glomerular? 58 milímetros de mercurio. Pregunta: ¿por qué disminuyó la presión hidrostática del capilar glomerular?
Muy bien, porque parte del agua pasó desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman, de forma que si tenemos menos agua en el capilar, menos fuerza va a ejercer sobre esta pared. Repita por favor para su compañero. Que el agua pasa del capilar hacia la luz, entonces hay menos agua en el capilar, entonces va a ejercer menos fuerza. Como tenemos más agua dentro del capilar, al inicio del capilar hay mucha agua, pero parte de ella va a pasar hacia el espacio de Bowman, hacia la cápsula de Bowman, de forma que al final del capilar y el inicio de la arteriola eferente tendremos menos agua y con ello menos presión. ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen o que obstaculizan la formación de un filtrado glomerular, que se oponen a que se forme el filtrado? Tenemos dos grandes fuerzas. ¿Cuáles serán? Hidrostática de la cápsula de Bowman, que representa ¿qué cosa? La presión que ejerce el agua, ¿en dónde? En la cápsula de Bowman. ¿Y cuál es la segunda fuerza? La presión oncótica del capilar glomerular. ¿Cuánto es la presión hidráulica en la cápsula de Bowman justo al final de la arteriola aferente? ¿15 qué? 15 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es al final de la arteriola, al inicio de la arteriola eferente, al final del capilar? 15. Pregunta, ¿por qué si el agua pasó, como dijo usted, desde el capilar hacia la cápsula de Bowman, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman no se incrementó? Porque el flujo es continuo. ¿Porque el flujo es continuo? Sí, pues pero sí. entonces debería ser cero, ¿cierto? Porque es que la misma cantidad que está siendo filtrada está pasando ya al túbulo contorneado proximal. Pero entonces si todo lo que tengo en este sitio lo muevo para este sitio, puntualmente en la mitad no debería haber presión. Pero la gente cambia. ¿Por qué? Es que, o sea, apenas pasa la cápsula de Bowman, de la cápsula de Bowman pasa el túbulo contorneado proximal, entonces el contenido de agua en la cápsula de Bowman siempre es la misma. ¿Y por qué siempre es la misma? Porque va pasando de una hacia Porque es constante. Pero si fuera constante, entonces nuevamente no se generaría una diferencia de presiones y debería ser cero, ¿cierto? ¿Por qué es 15? ¿Por qué no es 2? ¿Por qué no es un número más pequeño? ¿Sí? Porque el calibre del túbulo contorneado proximal es más bajo, De acuerdo. y que favorece la resistencia. Ok, entonces dígalo para todos. Ok, entonces el túbulo contorneado proximal tiene un calibre más bajo y esto favorece la resistencia, por lo tanto pues no hay diferencia de presiones. Sí existe una mínima diferencia de presiones, pero no es tan mínima para que sea cero. ¿Cuándo creen ustedes que se alteraría ese número 15? ¿Cuánto se elevaría? Un ejemplo. ¿Una vasodilatación de qué? De la aferente haría que la presión hidrostática capilar se incrementara. Pero estamos hablando de la hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Cómo incrementamos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman? ¿Perdón? Pero si asumimos el escenario que nos dijeron allá adelante, el agua que pasa desde la barrera de filtración migrará hacia el túbulo contorneado. ¿Por qué? Pues porque si obstruyo el túbulo contorneado, el agua se va a acumular y aumentaría la presión. Efectivamente, entonces ustedes van a ver que los pacientes que les lleguen con episodios de nefrolitiasis o cálculos en la vía renal van a tener una presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumentada y van a tener muy poca producción de orina. Segunda fuerza que que se opone a la formación de orina, la presión oncótica del capilar. Al inicio del capilar glomerular, ¿cuánto es?
y al final 33. ¿Por qué aumentó esa presión al final del capilar? Porque se concentran las proteínas con respecto al agua que hay en el capilar. Es decir, al final del capilar nos vamos a quedar con más proteínas de las que teníamos al principio. En realidad lo que estamos haciendo es perdiendo más agua que proteínas. Disminuyó el solvente respecto a los solutos. Si yo sumara las fuerzas que favorecen la filtración con respecto a las fuerzas que se oponen a ella, obtengo un valor final que está anotado acá abajo. ¿Cómo se llama? Presión neta de filtración. ¿Cuánto es la presión neta de filtración al inicio del capilar glomerular? 24. ¿24 qué? Borradores, esferos, milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Cuánto es la presión neta de filtración al final de ese capilar glomerular? 10. ¿En dónde es mayor por consiguiente la presión de filtración? Al inicio respecto al final. En otras palabras, la sangre que llega al capilar rápidamente se filtra, pero en la medida en que va avanzando en el capilar pierde esa fuerza de filtración. Aquí estamos viendo entonces gráficamente en azul está esa presión neta de filtración, ¿sí? No. Perdón un segundo. Más fuerte, por favor. Al final de la aferente o inicio del capilar respecto al inicio de la arteriola eferente o final del capilar, ¿vale? Es que estaban preguntando que aquí dice final aferente y yo me había referido de otra forma, inicio del capilar. Si usted se fija es lo mismo, estamos determinando el final de la arteriola aferente que da origen al inicio del capilar y el inicio de la arteriola eferente que da fin al capilar glomerular. Fíjense ustedes, en azul está esa presión neta de filtración y conforme vamos avanzando en la longitud de ese capilar, esa presión neta de filtración se reduce.